Bien, buenas noches. Estamos con el psicólogo Francisco Andramuño, quien nos ayudará respondiendo unas preguntas acerca del psicoanálisis. Nos presento, somos un grupo de estudiantes de tercer semestre de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Chimborazo. Bien, Bien, ya. perdón. Buenas noches, chicos, no te preocupes. En la primera pregunta, ¿qué es para usted el psicoanálisis y por qué cree que el psicoanálisis es importante? ¿Qué es el psicoanálisis? Se podría considerar que la ciencia de la psicología ha tenido diferentes etapas, ¿no? Primero, se podría decir que la psicología era netamente filosofía. Después comenzó a surgir lo que son las corrientes. Y nosotros tenemos en sí eh, las corrientes principales, cuáles son el psicoanálisis, la cognitiva que se fusionó con, con el conductismo y como tercera corriente el humanismo. Pero ¿cuál es la base o de dónde nació? Fue en la teoría psicoanalística, donde los grandes autores como son Freud, Lacan, Horner, Eric Fromm, trataron de buscar una forma de curar, trataron de buscar una forma de curar. Y la importancia del psicoanálisis son sus bases, lo que ellos aportaron, desde lo que fue, ¿no? En cierta forma, la teoría freudiana, el llegar a sanar por medio de la palabra. Luego se fueron, hoy por hoy, el psicoanálisis no es lo mismo que era el psicoanálisis de Freud. Algunos consideran que el psicoanálisis es sinónimo de Freud, pero no es lo mismo. Ha ido evolucionando porque el psicoanálisis no es sistemático. El psicoanálisis es una corriente donde en cierta forma se tiene una base teórica, pero muchas veces se llega a improvisar. La importancia es lo que ha ido aportando en el conocimiento de la psique, porque nosotros recordaremos, por ejemplo, en la biografía de Freud, Freud era un médico, neurólogo. Entonces él tenía un conocimiento fisiológico y de ahí trató de explicar de una forma un poco subjetiva lo que es la psique del ser humano. Entonces nos ha aportado con diversas técnicas, con la forma de, de empatizar, porque otra de las situaciones, Freud nunca habló de la empatía, pero él aplicaba empatía. Pero el psicoanálisis sí. En el psicoanálisis sí se habla con los diversos autores, con Eric Fromm. También se habla de la empatía, que es la base fundamental de toda corriente psicológica. ¿Ya? Bien, gracias. La segunda pregunta es, dentro del psicoanálisis, ¿cuáles son las técnicas, perdón, de intervención que usted ha usado en terapia y cuál considera la más favorable para el paciente? Ya, como mencioné hace un momento, una de las bases es la escucha empática, lo que es la empatía, que también se le puede considerar una escucha activa, ¿no? Porque en cierta manera, cuando la persona se siente empatizada, va a permitir un proceso de terapia. Todo proceso de terapia es útil solamente si el paciente quiere dejarse ayudar, en cierta forma, porque en realidad no ayudamos. Pero si el paciente pone diversos mecanismos para no poder intervenir en él, hay un conflicto. Entonces, nosotros primero debemos ser empáticos. La empatía es súper importante. Eric Fromm decía de que yo soy un psicópata cuando estoy frente a un psicópata. Soy un niño cuando estoy frente a un niño. Soy una madre cuando estoy frente a una madre. Soy un depresivo cuando estoy frente a un depresivo.
porque ese es el arte de la empatía. El recorrer los mismos kilómetros que recorrió mi paciente, sentir lo mismo. Y ahí el paciente, una de las cosas que también es impresionante, el paciente suele sentirse mal por no sentirse comprendido. Cuando hay empatía, cuando hay las diversas técnicas del proceso psicoterapéutico. Buenas noches, ahora le voy a decir la tercera pregunta. ¿Para qué cree que sirve acceder al saber sobre el inconsciente? ¿Para qué sirve saber del inconsciente? Es algo, ciertamente, como les mencionaba, el psicoanálisis o la psicología evolucionó de la filosofía, tomando a la filosofía, tomando un poco a Buda, que él decía que el problema es el sufrimiento y el sufrimiento viene del desconocimiento. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros sufrimos, según el psicoanálisis, de lo que no sabemos. Que está en nuestra psique, pero no sabemos. Y no podemos confrontarlo por eso. ¿Cómo confronto algo que no sé, que no conozco? Entonces, al reconocer o al tratar de identificar lo que está en el inconsciente, podemos confrontar. Aquí también hay que poner algo bastante claro, ¿no? El psicoanálisis es muy subjetivo y muchas veces también al ingresar al inconsciente, nosotros tenemos que tener un tino bastante adecuado porque puede causar daño. Hay muchas personas que han tomado terapia psicoanalítica y han dicho no soporté, porque es fuerte. Y yo les puedo decir a ustedes mismos, durante estos 3 semestres que han logrado ya cruzar de la carrera, ¿qué sintieron cuando escucharon que, según Freud, todos ustedes amaron a sus padres de una forma erótica? Ay, Dios mío, santo. Todo respeto, ¿no? No, y la mayoría de ustedes haber dicho no. Yo no. Capaz que todo el resto de mis compañeros sí, pero yo no. Cuando confrontamos cosas como esas, que son a veces aberrantes para nosotros, es algo muy, muy, muy fuerte. Por eso aunque Lacan decía, ¿no?, que la sanación viene por añadidura, que lo primero es buscar lo que está en el inconsciente y de ahí viene la sanación. Ahora, la evolución de las terapias te dice que no es solamente eso, de llegar al inconsciente, sino de también aprender a curarlo. En el humanismo se habla de eso también. Por eso es que el humanismo, en cierta forma, refiere eso de dejar que lo que te dañó antes te cause daño ahora. No solamente que sepas lo que te dañó, sino que ya no te dañe. Entonces, es interesante conocer el inconsciente, pero también hay un paso más adelante. El inconsciente lo buscamos trabajar para sanar conflictos. Porque también, según la teoría psicoanalística, todo lo que ustedes o lo que nosotros hacemos es por lo que está en nuestro inconsciente. Todo. Si ya lo voy conociendo, lo puedo ir modificando. Y lo dijo Carl Jung, cuando él refería que cuando me acepto, cambio. Pero antes de aceptarte, ¿qué tienes que hacer? Conocerte. Porque el que nos da al no aceptarnos, el llegar a una negación de lo que somos. Entonces, primero me conozco, lo que está en mi inconsciente también, luego me acepto y luego cambio. ¿Ya?
Buenas noches, me presento, soy Anaí López. Mi pregunta es, ¿cuál es el procedimiento cuando un paciente acude a un psicólogo psicoanalista? Uy, mm, te podría decir que no existe un procedimiento, porque el psicoanálisis no es sistemático. A diferencia de, por eso es que es muy, muy controversial el psicoanálisis. A diferencia de la terapia cognitiva, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que hacemos en la terapia cognitiva? Es, llega el paciente, lo primero es buscar el diagnóstico. Pero en el psicoanálisis no hay diagnóstico, porque no hay persona enferma. Hay persona que sufre y persona que no sufre. Entonces no necesito un diagnóstico. Después, en la terapia cognitiva, ya con el diagnóstico, ¿qué es lo que se busca? Lo que es un alivio asintomático. Trabajar en síntomas. Ah, tienes depresión, muy bien. Vamos a trabajar en tu depresión. Por ejemplo, vamos a trabajar en tus conflictos de memoria, vamos a trabajar en lo que es tu motivación, vamos a trabajar en tus actividades cotidianas porque has dejado de hacer las cosas, atacar al síntoma. No, el psicoanálisis no lo hace así. El psicoanálisis no ataca síntomas. Va a buscar el porqué del sufrimiento. Y no hay un proceso a seguir. Otra diferencia muy marcada en la cognitiva es que el terapeuta cognitivo es una guía, o sea, todo se basa al proceso de la terapia, un proceso sistemático. En el psicoanálisis nosotros nos basamos en cada persona, o más bien dicho, los que trabajan, yo soy psicodinámico, los que trabajan en el psicoanálisis se van a basar en cada persona. No es lo mismo trabajar con Pepito, que aparentemente lo único que tiene es una enuresis, o Carlitos, que tiene rasgos psicopáticos. Aunque no da un diagnóstico al psicoanálisis, va a buscar trabajar en el estado emocional. Eso es lo que va a hacer. Entonces no es sistemático, no tiene un procedimiento. Lo que sí comienza es con la empatía. Eso es lo que va de base. Escucha empática. Y algún momento espero ya conocerles como profesionales y darme cuenta cómo han desarrollado eso de la escucha empática, porque suena fácil. Ah, sí, escucha empática. Yo sí soy bien empático, pero no es sencillo. No es nada sencillo eso. Porque al nosotros ser empáticos, en cierta forma nos olvidamos de nosotros. Por eso me pongo en el lugar de la otra persona. No es qué yo haría en vez de la otra persona, porque es completamente distinto. Decir, está sufriendo por eso, yo hubiera hecho esto. Eso no es ser empático. Entonces de ahí viene esa situación, ¿no? ¿Ya? Ya, buenas noches, Francisco. Bueno, yo sigo con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objeto de la terapia psicoanalítica y más o menos cuánto dura? Ya. El objeto es hacer consciente lo inconsciente para confrontar el sufrimiento. Eso es en sí la base del psicoanálisis. Hacer consciente lo inconsciente para confrontar el sufrimiento. La duración, híjole, ahí es el gran conflicto de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque una terapia psicoanalítica muchas veces dura años. Muchas veces dura años. Pero, o sea, hay personas que han estado en terapias 15, 20 años. Y
¿Por qué digo el problema en nuestra sociedad? Porque una de las situaciones que suele pasar en terapia es que el paciente te dice, ¿en cuánto tiempo voy a ya estar bien? Y en algunas terapias tú le vas a decir, dependerá unos meses, 5, 6 meses, un año. La terapia cognitiva, por ejemplo, puede trabajar de 3 meses a un año. Y a veces escuchan 3 meses y dicen, uy, 3 meses está bastantito. Yo pensé que era como ir al doctor, deme mi medicación y de aquí nos vemos si nos encontramos alguna vez. En el psicoanálisis, tener un proceso tan largo y que en ocasiones no se ve un cambio significativo de manera enseguida. Es un conflicto. Por eso es que tanto la sociedad como pacientes, como muchos de los profesionales, y yo les puedo dar de ejemplo a ustedes. Probablemente muchos de ustedes sí se interesaron de la teoría psicoanalítica, pero el rato en que les digan son años de terapia, dirán, no me va a dar plata esto. Sigamos nomás corrientes como el humanismo, como la cognitiva. Entonces, sí suele ser un proceso bastante largo. ¿Ya? Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Nos gustaría saber, eh, desde su experiencia, cuándo un psicoanalítico puede conocer que ya está terminada esta psicoterapia o dar finalizada la psicoterapia. Ya, lo que hemos mencionado, ¿no? Cuando la persona deja de sufrir. Yo les digo algo. A diferencia de las otras corrientes, que nos basamos en un diagnóstico clínico según los manuales, el DSM y el CIE, que ya deben estarles atormentando con esos bonitos libros del DSM y el CIE. El psicólogo dice está curado cuando ya no existen los síntomas de los diversos trastornos. Hay trastornos crónicos, no tienen cura, pero los trastornos que tienen cura está curado cuando ya no tienen los síntomas. Desaparecieron los síntomas. En el psicoanálisis no. En el psicoanálisis la persona, digamos, obsesiva, puede estar bien, puede estar feliz con su obsesión. Vaya, está bien. ¿Tú te sientes bien? Estás curado. No me importa que sigas teniéndote que levantar a las 4 de la mañana a rezar 1000 veces el rosario para pensar que te va a ir bien, con todo respeto, ahí sí, con todo respeto, pero para creer que tu día va a estar bien si rezas eso o si haces eso, que es lo que nosotros conocemos como un pensamiento obsesivo que lleva a una conducta compulsiva. Si tú te sientes bien con eso, para el psicoanálisis estás curado. Si hay un conflicto, si hay una situación desagradable a nivel intrínseco de la persona, no estás curado. Puede que ya no tengas síntomas, pero no te sientes bien, no estás curado. Entonces la curación viene de ahí, de cuando la persona está bien, cuando la persona se siente estable. No existe un sufrimiento en sí, ¿ya? Ya, Francisco, gracias. Bueno, realmente es interesante conocer todo lo que aborda el psicoanálisis y con esto damos terminada nuestra entrevista al doctor Francisco Andramuño. Le queremos agradecer por su tiempo y por aclarar ciertas dudas acerca del tema. Ya, gracias a ustedes, chicos. Espero igual que les haya servido, aunque sea en un poco, una pequeña semillita para que ustedes también se interesen
ir conociendo, ir investigando más sobre el tema. Muchas gracias, chicos.